Ya le damos la bienvenida a Ana Navas en este momento. Ana, gracias por aceptar esta invitación de Wambra. Preguntarte justamente, ¿qué es lo que decían estos artículos y por qué desde, digamos, su lado consideraban que eran inconstitucionales? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, en concreto se referían a la posibilidad del consentimiento de las niñas y adolescentes que debían suspender más bien que decidían suspender el embarazo, ¿no es cierto? Si es que eran niñas y adolescentes, lógicamente era por situaciones de abuso sexual. Entonces se refería a estos artículos en donde la modificación que había hecho el Ejecutivo, la modificación que había hecho el presidente indicaba que para realizar estos procedimientos, las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual necesitaban la autorización de sus padres o de sus tutores legales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros considerábamos que esto vulneraba el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad y el derecho a la vida de las niñas en definitiva. Y, por ejemplo, de parte de los grupos pro vida, llamados pro vida, antiderechos, se hizo mucho hincapié y es más, fue parte de las, digamos, artículos vetados por el presidente Lazo, el hecho de que las niñas, las adolescentes pudieran ellas mismas, por ejemplo, pedir o acercarse a reclamar su derecho al aborto y más bien de alguna manera se dirigió a la tutela de los padres este tema. ¿Por qué finalmente, digamos, se recalca en que no hace falta que las niñas, las adolescentes tengan esta autorización, si se quiere, de sus padres? Mira, nosotros somos un grupo de madres que tenemos distintas edades, tenemos distintas profesiones, distinto estado civil, distintas condiciones, a lo mejor en muchas cosas, ¿no? No pertenecemos a ningún partido político, no pertenecemos a ninguna, no pertenecemos a un grupo, digamos. Lo único que nosotros tenemos en común es que todas somos madres y todas decidimos serlo. No necesariamente quiere decir que todas hayamos tenido una maternidad planificada, lo que quiere decir es que todas decidimos llevar adelante nuestros embarazos y amamos profundamente a nuestras hijas, queremos para ellas lo mismo, o sea, queremos para ellas la posibilidad de decidir ser madres, de tener una maternidad deseada. En el caso en un caso de abuso sexual, una niña o un adolescente necesita el consentimiento de los padres, estás sometiéndole a muchas condiciones y estás partiendo de muchos supuestos, como por ejemplo el hecho de que los padres podrían decidir, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus pensamientos, a su ideología, a lo que quiera que sea, sobre el cuerpo de esas niñas, sobre el proyecto de vida de esas niñas, sobre el acceso que van a tener las niñas a un derecho o un procedimiento de salud como es la interrupción del embarazo. Bueno, de profesión yo soy psicóloga clínica, he tenido mucha experiencia en trabajo con adolescentes víctimas de abuso sexual y sabemos que muchas veces la persona, el abusador está dentro del círculo familiar o si no dentro del círculo familiar en una posición de poder. El Ecuador recientemente dio disculpas públicas y fue condenado por el caso de Paola Albarracín, donde se trataba del suicidio de una adolescente que fue abusada sexualmente por el rector del colegio y después de eso por el médico que le realizó un aborto clandestino. Todo esto porque tenía vergüenza, tenía miedo, tenía temor de hablar con sus padres o con su familia, dado que el agresor estaba dentro de un círculo, una posición de poder, digamos. Entonces, muy frecuentemente las personas que han abusado de estas niñas, de estas adolescentes, son personas que están dentro de un círculo, no necesariamente dentro del círculo familiar como familiares directos, pero sí dentro de un círculo cotidiano o dentro de una situación de poder sobre los padres,
muchas veces son, por ejemplo, en sectores rurales, ¿no? Es el empleador de los padres o de los tutores el que abusa sexualmente de las niñas. Entonces, es importante que ellas sepan que es una decisión que pueden tomar por sí mismas sin necesidad de que la autorización o el permiso de los padres medie en esto. Entonces, por eso es tan importante para nosotros que tengan acceso a esta posibilidad. Y como nos ha comentado, esto responde a la realidad de violencia sexual, lamentablemente, en el país, varios casos ya que han sido reportados. ¿Qué le merece también esta opinión? Hace unos días conversábamos sobre la situación de la desnutrición crónica infantil. Muchos nos hablaban que tiene que ver también con la planificación familiar. Muchas de las madres adolescentes, niñas incluso, lamentablemente, porque hay que recalcar esto, no tienen las condiciones para el desarrollo completo, un desarrollo digno de una maternidad deseada, de una maternidad digna en el país, porque a veces se pensaría que esto solo es una cuestión aislada, pero tiene que ver justamente con otras problemáticas en nuestro país. Claro, bueno, es una cosa reconocida y lo reconoce el Estado, que la maternidad adolescente es una de los factores que influye en la posibilidad de que los niños tengan desnutrición infantil o tengan otro tipo de problemas, y no solamente los niños. La Convención para la no violencia de la mujer se reconoce que el embarazo adolescente, el embarazo en niñas más todavía, es una forma de tortura, inclusive el embarazo forzoso, ¿no es cierto? Para las niñas, por lo que implica para su cuerpo, pero también por lo que implica en términos de desarrollo, no solamente para el hijo, digamos, fruto de este embarazo, sino también para las madres. Llevar adelante un embarazo para una niña de 10 u 11 años, que además de eso ya de por sí no está en buenas condiciones, significa un esfuerzo, digamos, corporal, ¿no es cierto?, que afecta a ella, a su proyecto de vida, a los hijos que pueda o quiera tener en el futuro. Si es que conozco casos de niñas, por ejemplo, de 17 años que tienen ya 3 hijos, todos producto de abuso sexual, evidentemente, ¿no? Desde los 12 años. Y cómo se puede pedir a esta niña que lleve adelante un proyecto de vida, además de eso, mantenga de alguna forma a tres niños. Entonces, no solamente se trata de dar el bono de los 100 días a las madres gestantes, ¿no? Que además de eso, me parece que si bien está bien y es una cosa importante para las niñas o para las familias que decidan hacerlo así, me parece un poco cruel de alguna forma. Y de alguna forma también me parece que tiene un sesgo, porque si bien es cierto que es importante darle apoyo a la madre gestante, no corresponde a un proyecto integral de vida. O sea, no hay educación sexual, no se invierte en educación sexual. La inversión que había antes, las psicólogas que había en los centros de salud o en los espacios públicos han sido terriblemente recortadas. Los que hay todavía en los espacios públicos se ven muy limitadas a hacer renuncias. Sabemos que hay, por ejemplo, psicólogas en espacios públicos, en la policía, en los cuerpos de bomberos, en los GATS, en los espacios de educación, que se ven muy limitadas a denunciar casos de abuso sexual porque afectan a la institución. Lo vimos en un colegio de Quito recientemente, que la institución prefiere guardar su buen nombre a dar estos casos. Uh-huh. No, las niñas no tienen acceso a educación sexual, no tienen acceso a salud mental. Ahora se quiere limitar esta posibilidad de decidir por sí mismas su maternidad. Después de eso, quieres darles el bono de los 100 días, que en el caso de una niña de 11 años no va a manejar ella misma, ¿no es cierto?, sino se va a ir en los recursos familiares de alguna manera.
Y después de eso, cuando el niño tenga 1000 días, o sea, cuando tenga 2 años, chao, porque no hay guarderías gratuitas, no hay escuelas, no hay. Entonces, no es cuestión solamente de decir vamos a mejorar la alimentación de las madres adolescentes, ¿no? Sino entender cómo el proyecto de vida de las mujeres, de las niñas, de alguna manera tiene que responder a una opción integral de dignidad y de libertad. Finalmente, Ana, no sé si preguntarte a ti o a David, ¿cuál es la situación ahorita de la ley, digamos, cómo quedó? Y finalmente, y en la práctica, ¿cómo la niña, la adolescente puede, en el caso de requerirlo, acceder a un aborto? Bueno, ahora David seguramente les va a hablar con mayor precisión, pero la ley del Ejecutivo, la ley que sancionó el Ejecutivo y que la Asamblea dejó pasar, está vigente actualmente. En concreto respecto a este tema del aborto, de la posibilidad de interrumpir el embarazo en las niñas y adolescentes, se puede hacer como estaba previsto en la sentencia de la Corte Constitucional, es decir, cualquier niña o adolescente que decida ir a un espacio de salud pública o privada, que manifieste a los médicos o al personal sanitario o al personal de ahí que está embarazada producto de abuso sexual, puede acceder con los cuidados médicos y con las previsiones de la ley a una interrupción del embarazo en condiciones dignas y gratuitas. Hay cómo realizar este procedimiento. En este momento la Corte Constitucional suspendió la restricción del Ejecutivo, es decir, no necesitaría permiso expreso del padre o tutor. Esto para nosotros es muy importante porque, como yo les decía, pensamos que las niñas, las adolescentes deben tener la posibilidad de decidir. Y nosotros somos las madres de nuestras hijas, ¿no? Somos las madres de estas niñas y ni siquiera nosotros queremos arrogarnos ese derecho. O sea, yo renuncio a decidir por mi hija su proyecto de vida. Pensamos que con las medidas que indica la ley, es decir, con apoyo psicológico, con ayuda en la medida de sus capacidades, son ellas las que deben decidir acerca de su maternidad. Y queremos eso para todas las niñas y adolescentes del Ecuador. No queremos decidir por ellas. No queremos, como se podría pensar, ¿no?, desde estos grupos antiderechos, que nosotros queremos un aborto obligatorio para las niñas, que queremos difundir el aborto de las adolescentes. Todo lo contrario. Nosotros queremos que todas las niñas y adolescentes del Ecuador puedan decidir sobre ellas mismas. No queremos decidir sobre ellas. Si el día de mañana mi hija toma una decisión contraria a la mía, yo quiero que ella tenga derecho a hacerlo de esa manera. De acuerdo, y no, esta última parte es clave. A veces tenemos como este chip instalado, yo lo digo como hombre, tengo este chip instalado de es un derecho a decidir si sí o si no, porque ahí está quizá la autonomía de la niña o adolescente. En este caso, con una gestación, con un embarazo, si es que quiere continuar, pues lo decidirá. Si es que no quiere continuar, pues también no hay alguien que le obligue a tomar esa decisión. Y parte del debate a veces es recordarnos que el acceso justamente es a la decisión, a saber si es que si se quiere o no se quiere. Finalmente, nos llega una pregunta de nuestra compañera Michelle Mantuano. ¿Qué pasaría en el caso de que las niñas quieran acceder a un aborto y este sea negado? Considerando justamente esta suspensión de los artículos, algún funcionario de salud, alguien puede negar y decir, no, es que esto no dice el presidente, o esto no dice la política, o esto no dice mis mandatos morales, no sé, ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, sobre las medidas legales, ahora creo que David les podrá responder mejor que yo. Pero esta es una suspensión que dictó la Corte Constitucional. Entonces, como funcionario público o como persona de salud, si es que es una persona de salud privada, depende de su práctica, ¿no? Pero
si es que es una persona un funcionario de salud pública, está obligado a prestar este servicio. De lo contrario, la persona puede presentar una queja o inclusive una denuncia, ¿no? por acceso a la salud. Entonces, esto es importante saberlo, porque en realidad el Estado no nos protege en absoluto del abuso sexual. O sea, 7 de cada 10 mujeres ecuatorianas hemos sido víctimas de abuso sexual, yo creo que muchas más. El Estado no nos protege en absoluto, no protege a las niñas, no protege a las adolescentes, y además de eso quiere infligirles que tengan que realizarse a lo mejor un aborto en condiciones insalubres, en condiciones inseguras. O sea, no nos protege, pero pone en peligro nuestras vidas, nos persigue. Eso es una cosa inaceptable. Entonces, la persona que no tenga, el adolescente que no tenga acceso a esto, que se le exija una autorización de los padres, puede presentar una queja en la institución de salud y posteriormente poner una demanda por incumplimiento exigiendo que se cumpla este derecho. De acuerdo, estábamos haciendo una consulta en controles, si es que tenemos también la presencia del abogado constitucionalista David Cordero para poder verlo en pantalla también o escucharlo. Ya, muchísimas gracias, ahí lo tenemos en pantalla. David, estos avances, ha sido una conversación interesante con Ana, hemos como solventado muchas de las preguntas ya en el ámbito constitucional. ¿Existe alguna acción que pueda frenar este acceso justamente hacia el derecho a decidir por parte de niñas y adolescentes en casos de violación? El gobierno central, el ejecutivo puede interponer alguna acción, algún otro grupo, porque a veces parece que estas son acciones sobre que se negocian sobre los derechos, y déjame serte franco, justamente esperamos una u otra acción y no hay una base sobre la que puedan justamente ejercer sus derechos las niñas y adolescentes en este caso. Sí, bueno, en primer lugar, el gobierno no tiene ninguna acción en este momento, ¿no? El gobierno tiene que defenderse, es el demandado, precisamente el presidente Lasso y la Asamblea Nacional son quienes fueron demandados por nosotros, ¿no? Nosotras, más bien, en primer lugar. En segundo lugar, la decisión de la Corte es inapelable y aun cuando es una decisión preliminar, y esto hay que explicarlo, ¿no? Actualmente hay 5 demandas de inconstitucionalidad, de lo que nosotros hemos podido monitorear en la página web de la Corte. Cada una, esta es la única acción que tiene un auto de admisión, y dentro de este auto de admisión, el argumento que se le presentó a la Corte es, si es que ustedes esperan varios meses o años para decidir en este caso, que es lo que muy probablemente va a pasar, ¿no? Y dejan durante ese tiempo vigente la ley, eso significa que cientos o miles de niñas abusadas sexualmente, violadas en este país, no iban a tener acceso al aborto a menos que sus padres lo consientan. Entonces, eso nos pareció, eso le dijimos a la Corte, esa es una gravísima violación a los derechos a la salud sexual y reproductiva, al derecho a la integridad, incluso al derecho a la vida, porque la mortalidad infantil crece exponencialmente, la posibilidad de mortalidad infantil cuando estamos hablando de niñas menores de 12 años, ¿no? Y esa es lamentablemente la realidad que vivimos en el país. La Corte acogió nuestro punto de vista, y en ese sentido suspendió tres normas de la ley para la suspensión, para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que eran precisamente las que no permiten a menos que las niñas tengan la autorización las niñas y adolescentes tengan la autorización de sus padres. Entonces esta decisión no es apelable y va a estar vigente hasta que la Corte tome una decisión de fondo. Nosotras creemos que la Corte debería mantener este criterio y hacerlo definitivo una vez que dicte sentencia. Y una de las cosas que se discutían inicialmente y que debía discutir de forma seria el presidente Lasso y que no lo hizo, es precisamente cómo asistir ese consentimiento.
cómo darle a la niña o adolescente un acompañamiento psicológico, un acompañamiento legal para tomar esa decisión, para explicarle las consecuencias médicas, legales, explicarle los derechos que tienen y también darle un apoyo, un sostenimiento. Eso era lo que se debía discutir en lugar de poner esta prohibición, digámoslo así, en la ley. Entonces, lo que debería pasar a continuación es que en la Asamblea, el presidente de la República, en general la sociedad sobre todo, discuta un mecanismo adecuado para modificar esa ley de tal manera que se garanticen estos aspectos que acabo de mencionar con respecto al aborto en caso de niñas y adolescentes. Finalmente, David, conocer cuántas acciones similares existen sobre esta ley de interrupción voluntaria al embarazo y cuáles serían como los tiempos que la Corte tendría para analizar este tema. Como les decía, nosotros hemos detectado que hay 5 casos. Esperamos que... tenemos que ver qué pasa, ¿no? Cada caso es diferente y en ese sentido podríamos tener 5 sentencias o la Corte podría decidir acumular los casos. Si los acumula, debería acumularlos a porque este es el más avanzado, este es el que ya tiene un auto de admisión. Vamos a ver qué pasa con respecto a eso. Este caso en particular, la Corte, además de decidir la suspensión de las normas, decidió que se le dé un tratamiento prioritario. Ya tenemos un par de cartas enviadas por los grupos antiderechos que presentaron la primera demanda, además, en el cual se quejan acerca de que se les haya dado trato preferente a las abortistas, como ya empiezan a llamar a las madres y a las niñas que presentaron esta acción. Y hay que explicarle a la ciudadanía también por qué. Mientras este grupo que presentó la primera demanda en efecto quiere dar de baja toda la ley, diciendo que las niñas, las adolescentes y las mujeres, aún siendo víctimas de violación, el Estado tiene el poder y el derecho de obligarles a dar a luz sin importar la revictimización y sin importar los derechos que están en juego. Presenta una demanda totalmente en abstracto. Es decir, para supuestamente proteger la vida de niños que están por nacer, niños que no existen en este momento, niños hipotéticos, digamos así, porque también podría pasar, y sería bueno, ¿no es cierto?, que los hombres dejemos de violar a las mujeres y que no tengamos necesidad de acceder a esto. Entonces, hipotéticamente podrían parar estos embarazos no deseados, ¿verdad? Pero sabemos que la realidad no es así, pero esta demanda es totalmente hipotética. Nuestra demanda no lo es. Nosotros tenemos niñas en concreto que están representadas por sus madres, pero también muchas otras niñas que se pueden sumar y muchas otras madres que se pueden sumar a esta acción, en que concretamente a esas niñas, a esas mujeres, se les está privando su derecho de tomar decisiones libres sobre su cuerpo, de tomar decisiones sobre su maternidad, sobre cuántos hijos quieren tener y sobre en qué condiciones van a poder practicarse una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones dignas, en condiciones seguras. Esos derechos se les están hoy por hoy privando a esas mujeres. Entonces, eso es lo que entiende la Corte y por eso la Corte dice, vamos a suspender estas normas, pero además le vamos a dar un tratamiento prioritario. ¿Qué significa un tratamiento prioritario? Es algo que no sabemos. No sabemos, eso puede significar que la Corte va a resolver esto en 3 o 4 meses. Normalmente la Corte se toma entre 1 y 2 años para resolver una acción de inconstitucionalidad. Entonces, realmente no podemos saber, pero esperamos obviamente que esto sea lo antes posible. De acuerdo, y justamente estaremos el tiempo necesario al pendiente de lo que ocurra justo con estas acciones desde principalmente las mujeres y personas gestantes en esta exigencia a maternidades dignas. Recordémoslo justamente porque a veces nos perdemos como en el debate y es el derecho a decidir y las maternidades dignas en el país, en un país de desigualdades, en un país de empobrecimiento
sentido. Entonces, claro, por un lado hay una imposición a veces de creencias religiosas por parte de quienes están, y esta negociación a veces que parece de derechos. Estaremos atentos. Les queremos agradecer a Ana Navas y a David Cordero por esta importante y necesaria conversación que la tuvimos acá en Wambra. Muchas gracias, Ana y David.